¿Listo? Ok. Nos quedamos en las 6. Bueno, la siguiente es otorgar o no su consentimiento de manera debida, informando por escrito mediante el respaldo de un tercero moralmente responsable o por prescripción profesional. ¿Esto qué quiere decir? En el caso de los usuarios menores de edad, siempre tiene que existir un consentimiento informado de las personas responsables dependiendo de la situación en la cual esté el usuario. Entonces, ahí tenemos que diferir, nosotros tenemos que identificar si debemos de tener un consentimiento informado o no, dependiendo, ¿de acuerdo? Otro derecho es contar con la seguridad del manejo confidencial de la información trabajada en su proceso de atención durante y posterior al mismo proceso. O el ejemplo que te di hace un momento sobre las situaciones médicos legales, tenemos que tener cuidado con el manejo de esta información. En el caso de alguna situación por a lo mejor abuso, no podemos dejar que el expediente llegue a personas que no están autorizadas. Entonces tenemos que tener seguridad del manejo de ese tipo de situaciones. ¿Ok? Otra es suspender o concluir un proceso psicológico siempre y cuando no presente un riesgo para sí mismo o para los demás, o reanudarlo cuando lo considere pertinente con el mismo profesional o otro. Un ejemplo es, hay algunos usuarios en la cuestión clínica donde, dirían por ahí, se dan de alta solitos. Entonces, cuando, cuando en estas situaciones no se presenta un riesgo para la persona, no hay ningún problema. Cuando es una situación donde afecta la integridad física, ahí pues es otra situación y se debe de checar, en este caso con el círculo de apoyo de esta persona, la posibilidad de reanudar si es que se considera pertinente, depende de la situación. ¿Ok? O existen otras situaciones donde en caso clínico, hablando de una otra cuestión, hay una parte que se llama transferencia y contratransferencia. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando el psicólogo o el personal profesional se enamora o empieza a sentir cosas por el usuario o viceversa. Entonces, ahí es donde se debe de tener la capacidad para identificar y poder suspender o concluir el proceso, si es que este es requerido. ¿Ok? El siguiente es contar con la seguridad de la integración debida de su información a un expediente psicológico. Al momento de que nosotros integramos información en un expediente, tenemos que obviamente tener toda la información controlada y la seguridad de que todo se va a quedar en un lugar donde nosotros solo podamos tener el acceso a este. ¿Ok? Otro derecho es obtener atención y respuesta suficiente, clara, veraz y oportuna cuando cuando se inconforme por los servicios psicológicos recibidos. Ok, hay ocasiones donde los usuarios no se sienten cómodos con algunos profesionales de la salud, entonces nosotros tenemos que darles la información que en este caso ellos requieran si es que es requerido. Eh, bueno, ahora vienen nuestros derechos como profesionales de la salud en este campo. Viene la parte permíteme, ajá, viene la parte de ejercer la profesión de forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros derechos hay profesionistas que los obligan para ejercer cuando no están en la obligación de. Otro derecho que nosotros tenemos es trabajar en instalaciones dignas, funcionales, seguras y en condiciones de exigencias laborales razonables y congruentes que garanticen su práctica profesional adecuada. Nosotros como profesionistas no podemos estar en un ambiente inadecuado. Un ejemplo que te voy a dar es
Al momento de que nosotros somos personal, en este caso, hablando del ámbito clínico, debemos de tener un espacio adecuado donde pueda existir, dependiendo la corriente teórica en la cual nosotros nos desenvolvamos, a lo mejor un sillón, un escritorio, una silla. Imagínate que lleguemos a un consultorio y que te ofrezcan ahí dar terapia y nada más hay dos tapetes en el piso. Pues obviamente no, no es el lugar adecuado. O en el caso de los psicólogos educativos, que tú vas, estás en una escuela y no tienes ni siquiera un espacio adecuado donde a lo mejor huele a humedad o hay mucho polvo o hay música, mucho ruido. Obviamente, pues no vas a tener la accesibilidad para que todos los procesos se lleven a cabo. Entonces, siempre debemos de disponer de instalaciones dignas donde nosotros podamos llevar a cabo nuestro trabajo, ¿ok? La siguiente es disponer de los recursos técnicos, científicos y materiales que se requieren para ejercer una práctica profesional de calidad. ¿A qué hago referencia con esto? Cuando nosotros egresamos, dependiendo del ámbito en el cual nosotros nos desenvolvemos, nos dan ciertos recursos para poder aplicarlos o material. Obviamente nosotros tenemos que tener la veracidad de que son totalmente adecuados, porque a lo mejor son plagio, o a lo mejor ni siquiera existen, ni siquiera tienen validez, ni siquiera tienen confiabilidad de lo que se está aplicando. Eso ya lo verás a lo mejor en otra materia, pero dentro de los instrumentos psicológicos se tiene que tener cierta puntuación, cierto puntaje para que nosotros tengamos el conocimiento de que los resultados que se están obteniendo, en este caso hablando de instrumentos, son, son adecuados, son reales o tienen cierta validez, porque hay ocasiones donde la información puede estar toda distorsionada, entonces, pues no, así no podemos tener una, una práctica y un resultado favorable. Eh, Y obviamente, pues dentro de esto nos tienen que dar, donde estemos laborando, todos estos recursos. Entonces, ese es un derecho que nosotros debemos de exigir. Si en este caso, donde estamos laborando, nos están pidiendo resultados, pero no nos están dando los recursos necesarios, pues no hay manera. Todo en todos los ámbitos laborales tiene que ser recíproco, tanto resultados como material que se nos va a dar a nosotros como profesionales de la salud. El siguiente es reservarse el garantizar resultados favorables en la atención psicológica. Muy importante. Nosotros tenemos el derecho de no decir si, por ejemplo, en el primer momento que se nos presenta una persona, no, pues ya dígame, ¿sí me va a curar o no me va a curar? ¿Sí me va a decir, si voy a salir bien de aquí o no? Obviamente no. Nosotros tenemos el derecho de reservarnos a eso. ¿Por qué? Porque no solo es trabajo de nosotros como profesionales de la salud, sino también del otro lado. Entonces, nosotros es decir, ¿sabe qué? Pues esto es un trabajo en equipo. Entonces, los resultados van a ser conforme nosotros vayamos trabajando. Entonces, nosotros tenemos ese derecho de no garantizar absolutamente ningún resultado, ni favorable ni desfavorable, sino mantenernos siempre en un punto neutral. El siguiente es recibir trato respetuoso y digno por parte de los empleadores, de los usuarios y de los responsables legales y o morales de los usuarios. Siempre nosotros vamos a justamente dar pauta al respeto para los usuarios. Sin embargo, nosotros también debemos de tener en cuenta esta parte de los límites para poder recibir lo mismo, porque no por ser profesionales de la salud, no por nosotros atender a las personas y por ayudarlos, debemos de aguantar a lo mejor ciertos tratos que no van de acuerdo a nuestros propios valores, a lo que nosotros merecemos. Entonces, eso es básico. Otro derecho que nosotros tenemos como profesionales de la salud
Tener el acceso a programas de capacitación y actualización académico profesional dentro de nuestro campo, que es la psicología, eh, para poder nosotros desarrollar actividades profesionales de investigación y de docencia. Hoy en día, afortunadamente, hay muchas plataformas donde dan esta parte de capacitación y actualización. Sin embargo, hay otras que son un poquito más amplias y obviamente pues tienen un costo porque la cuestión de información, de conocimientos, pues se comparte, pero también a quienes lo obtuvieron les costó. Entonces, dentro de nuestro campo laboral tenemos el total derecho de poder pedir y poder recibir información. eh, ¿Te saliste? Vale, chaparrita, sí, la apoyaría. Muchas gracias. Per- ¿Listo? Sí, perdón, se desconectó. No, no te preocupes. Bueno, continuamos. Per- Listo. ¿Ya lo puedes visualizar? Sí, Ok. Bueno, nos quedamos. ¿En qué te quedaste? ¿En cuál nos quedamos? ¿De qué me escuchaste? quedé en el 6. Tener acceso a programas de capacitación. Ok. Bueno, en el 7 es agremiarse para fortalecer su desarrollo profesional. Obviamente, nosotros tenemos el derecho de poder obtener más conocimientos que va de la mano con el sexto. ¿Ok? El octavo es obtenerse de atender a usuarios cuando esté en riesgo su integridad y o sus capacidades profesionales no sean pertinentes. Esto es muy importante. Hay ocasiones donde, como todo, hay usuarios que pueden afectar nuestra integridad, pueden afectar a nuestra salud mental y física, entonces ahí debemos de nosotros tener el derecho de no atender o de no aceptar atender a ciertos usuarios. ¿De acuerdo? Es que puedo comentar algunos, bueno, permíteme. Listo, porque si no, no, bueno, te lo comento sin que lo grabemos, porque como esto se va a ir a YouTube, lo pueden censurar. Entonces,
Eh, a ver, pero bueno, continuamos. Ok, bueno. Eh, Otro es percibir salarios o remuneración dignos y congruentes por la actividad realizada. Ese también es uno de nuestros derechos. Al momento de nosotros buscar, obviamente, trabajo, no vamos, todo tiene que ser congruente con la ley federal del trabajo. Eso es muy importante. Salario de 8 horas, digo, horario de 8 horas con el salario mínimo que lo pueda cumplir. Obviamente, no vamos a estar laborando como profesionistas 12 horas con el salario mínimo, cuando no. Eso es totalmente inaceptable en nosotros y tenemos que tener el derecho a un salario congruente con lo que nosotros realizamos. El siguiente es recibir atención y respuesta suficiente, clara, veraz y oportuna de las instalaciones correspondientes al presentar inconformidades en situaciones que atenten contra la integridad o propuestas para mejorar su desempeño profesional. Nosotros tenemos que tener una buena claridad de a dónde nos vamos a ir a trabajar. Obviamente, si no estamos de acuerdo, pues tenemos todo el derecho de decir, no, ¿sabes qué? Pues aquí yo no quiero trabajar. A ver, vamos a bajar. Ok, bueno. Ahora vámonos. Te voy a enseñar lo que es el código ético, ¿vale? Vamos a darle una lectura así. Este código ético es el código ético con año del 2010. Sin embargo, no pude encontrar el documento actualizado. Lo debo de tener por aquí por mis archivos. Sin embargo, vamos a leer este. Déjame, me voy al, al índice. Ok, ya puedes ver ahí. Sí, Ok, bueno, si te das cuenta en esta parte, en este índice, digo, es el código ético de los psicólogos, viene en la primera parte lo que son los principios generales. En los principios generales viene lo que es el capítulo 1, que son las bases, los límites y las sanciones que obviamente, pues dependiendo de la situación a los cuales nosotros nos enfrentamos. Y los principios básicos que nos rigen como psicólogos. Ok, y ya viene aquí la parte 2 que son normas de conducta. Entonces vámonos a ir, bueno, esto de los propósitos y el código ético ya lo vimos. Vámonos acá, permíteme. Bueno, si te das cuenta, aquí no viene punto por punto, aquí viene dependiendo de los artículos. ¿Por qué? Porque el código ético viene conformado por artículos, así como una constitución, así también nosotros tenemos nuestro código ético. ¿Ok? Por eso te digo, lo voy a buscar, lo voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan tenerlo a la mano. Ujú. Por ejemplo, aquí en esta cuestión educativa que yo te mencionaba, en el capítulo 5 viene la parte de la cuestión de la docencia. Nosotros como psicólogo dentro de la enseñanza en el área de este capítulo debemos de cubrir diversos aspectos, como es la obligación de transmitir conocimientos y habilidades a los alumnos adhiriéndose a estándares académicos elevados, la comprensión de la educación como el desarrollo individual y social,
la actualización de los contenidos de aprendizaje, la enseñanza impartida por ayudantes, los cursos de educación continua, la enseñanza de la ética y el respeto de los estudiantes. ¿De acuerdo? En esta parte, en cuestión de la docencia, nosotros tenemos que estar actualizados. No podemos ofrecer la misma enseñanza que hace 10 años, como le enseñaron a nuestros hermanos, a nuestros papás. Obviamente no hay actualizaciones, así como los libros que estaban hace no sé cuántos años, no son los mismos de ahorita. Uno extraña los anteriores, ¿verdad? Pero esta cuestión de habilidades y conocimientos van evolucionando y van cambiando. Así en todas las áreas, siempre habrá un código ético para las diferentes áreas en las cuales un psicólogo se desenvuelve. Está el ámbito clínico, el ámbito organizacional, el ámbito educativo, el ámbito penitenciario, está el ámbito social, comunitario. Hay diferentes ámbitos en los cuales un psicólogo se desenvuelve y cada uno tiene sus reglas, en este caso, toda esta parte ética, ¿de acuerdo? Obviamente hay sanciones para cada uno de estos si es que este, se, se viola o no se tiene como el lado necesario. Y vamos a ver esto, ¿ok? Por favor, necesito que aquí me puedas describir, vamos a hacer esta, ¿ok? ¿Me puedes describir para ti qué es la ética y la responsabilidad social con tus propias palabras de lo que acabamos de ver? ¿Lo escribo y luego lo leo o te lo contesto? No, no, no. Escríbelo y después lo leemos. Creo que ya. Se me olvidó que había apagado el micrófono. A ver, a ver, por favor. Puse
La pregunta creo que era, ¿qué es la ética y la responsabilidad social, no? Para ti. Bueno, para los principios y lineamientos que rigen y condicionan el actuar del psicólogo. Ujú. Ok, y esa es tu respuesta. Sí, es que se cortó. Perdón, ¿lo vuelvo a leer? Por favor. Sí. Son los principios, son los principios y lineamientos que rigen y condicionan el actuar del psicólogo o profesional de la salud para el bien propio de los usuarios y de la sociedad. Ok. Sí, que justamente es en pocas palabras todo para para que no mencionaras este todos los derechos del usuario y del psicólogo. Está bien así como lo definiste. Ok, ¿te parece otra vez que volvamos a salir y volvamos a entrar? Ya me está marcando algo que sí. Regresando, te voy a, vamos a resolver aquí unos casos donde necesito que tú dentro de la cuestión ética y social, con lo que acabamos de leer, me vas a contestar, obviamente lo vas a escribir y me lo vas a compartir para que tú me puedas decir, ¿tú qué hubieras hecho aplicando el código ético del psicólogo? ¿De acuerdo? Ok. Ok, entonces salimos y entramos.